en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Así que está muy bien. Yo creo que hay que recibir a todos los dirigentes que quieran, pero la opinión de cualquiera de esas personas debería de valer, en principio, no debería de uno darle una representatividad mayor que la de cualquier otra persona, que la de cualquier otro católico o de cualquier otro evangélico o de cualquier otro mormón o testigo de Jehová en el país. ¿Por qué? Porque precisamente esos no son dirigentes políticos, no están representando la opinión política de los ciudadanos. Y eso es muy importante, y a todos los políticos se les olvida. Cuando reciben un obispo, creen que el obispo trae el peso de todos los católicos, y no es así, porque las encuestas nos muestran muy claramente que la gran mayoría de los católicos, por ejemplo, para solo dar un ejemplo de esa iglesia, no está de acuerdo en muchas de las posiciones, por ejemplo, sobre derechos sexuales y reproductivos, en lo que dicen sus obispos. Hay una enorme distancia y las encuestas lo prueban. Hay montones de encuestas, cito la de católicas, pero hay muchas otras, que muestran clarísimamente que lo que piensan los obispos no es lo que piensan los fieles. Los católicos piensan otra cosa muy distinta, sobre temas de derechos sexuales y reproductivos, sobre temas de libertades, sobre temas sobre lo que se debe dedicar la institución eclesiástica, etc. Entonces, con mayor razón, los políticos deberían de saber que esas personas que vienen a dar su opinión son opiniones personales y que no tienen mayor peso que eso. El otro día lo cité y cito, yo hago una cita argentina porque la mexicana es racista completamente, pero va por en el lado de entender el punto. Dicen los argentinos que la culpa no es del chancho, que es el puerquito, sino del que le da de comer. Aquí el que infla el peso político de los dirigentes políticos son los políticos mismos. Son los que les dan de comer. Si no les dieran más representatividad de la que tienen, no tendrían ningún problema que estuvieran hablando, que estuvieran diciendo lo que sea. Pero nosotros somos los que engordamos al chancho. Ese es el punto. Los políticos, en particular, son los que lo engordan porque le dan ese peso. Ahora, dos puntos o tres para acabar. El tema es de derechos. No es de expresión política, no es de representatividad. El tema es de derechos. Y es muy claro. ¿Estamos de acuerdo en que todos los mexicanos debemos tener los mismos derechos? ¿Sí o no? Tan sencillo como eso. Todo lo demás es discriminación. Disfrazada, pero es discriminación. Si uno cree que hay personas que deben tener menos derechos porque piensan distinto, porque tienen una religión distinta, porque son étnicamente distintos o porque tienen preferencias sexuales distintas, entonces estamos discriminando. Y eso es lo que está haciendo todas las personas que supuestamente sin querer discriminar, pero lo que proponen es una forma de discriminación. Y la Suprema Corte de Justicia ya dijo que en efecto eso no se vale, porque eso es discriminación, porque eso es partir de una serie de prejuicios que no deben alimentar nuestras decisiones, sobre todo de nuestras decisiones jurídicas y nuestras decisiones políticas. Y finalmente, bueno, casi finalmente, este es un tema de Estado laico, se ha dicho, y de separación. Luego, yo a veces corrijo porque tengo muchos años dedicándome a esto. La gente empieza a decir, no, es que defendamos al Estado laico. Sí, está bien, pero que no se nos olvide, no es el Estado laico como este gran nuevo monolito, ídolo al que hay que adorar. No, no, no. El Estado laico no es más que un instrumento jurídico político que sirve para garantizar nuestros derechos y nuestras libertades. Los que tenemos que defender son a nuestros derechos y a nuestras libertades. Eso es lo que estamos queriendo hacer. Claro, inventamos para poder hacer eso una cosa que se llama Estado laico, que garantiza tres cosas.
Uno, libertad de conciencia, o debería de garantizar libertad de conciencia. Dos, igualdad y no discriminación. Y tres, para lograr eso, se dice lo que necesitamos es un Estado que sea autónomo de las religiones, que tenga una autonomía. Puede existir en esa autonomía separación o no separación, nosotros tenemos separación, pero lo que queremos es que el Estado tome decisiones, que las políticas públicas se tomen de acuerdo con la voluntad del pueblo y no de una religión o de otra. ¿Por qué? Porque una religión es natural, además no hay ni que pelearse con ellos. Una religión quiere imponer su doctrina y quiere que todo el mundo la tenga. Y quiere que, y como hasta lo que no come les hace daño, quieren no nomás tener su propio matrimonio religioso, en el cual pongan sus propias reglas, sino quiere que todo el mundo funcione con esa doctrina y esas reglas, aunque no juguemos en el mismo equipo, aunque no estemos allí, aunque no formemos parte de esa iglesia. No, quieren imponernos esas reglas. Para eso inventamos un Estado que diga, oigan, no, ustedes tienen su matrimonio religioso, y Benito Juárez, hace 150 años y más, dijo, vamos a separar el Estado de las iglesias y que las iglesias tengan sus propios negocios, así se decía en el 19, y que el Estado tenga su propio negocio, que cada quien se arregle sus propios asuntos. Benito Juárez no se quería meter en la vida interna de las iglesias y decía nada más, déjenos tener un contrato civil, un matrimonio que sea contrato civil, déjenos tener un registro civil, además del que ustedes puedan tener registrando sus bautizos y sus nacimientos. Nosotros necesitamos un registro civil, necesitamos aparte del que ustedes tienen. Y necesitamos tener los cementerios secularizados, porque si no, no podemos enterrar a los que no son católicos. Así de simple. Era nada más para tener un mínimo de espacio. Y es la misma cuestión ahora. Lo único que se requiere es eso. Estamos a punto de cumplir 100 años de la Constitución de 1917. En ese año las cosas estaban muy calientes, no me quiero meter ahorita ya en la historia, pero los constituyentes estaban muy molestos por lo que había hecho el Partido Católico Nacional y algunos miembros de la jerarquía católica, y eso está probado en documentos del Archivo Secreto del Vaticano. Puedo citarla, hay un libro de Ricardo Canelli, publicado en el INER. Ricardo Canelli es un católico, amigo mío, trabaja ahorita en la Embajada de México, de Italia aquí, y él demostró que con documentos de la Santa Sede, que en efecto el Partido Católico Nacional y algunos miembros de la jerarquía habían intervenido en el golpe contra Madero y habían provocado también su asesinato. Estaban muy molestos los constituyentes, y hay un constituyente que estaba tan caliente que dijo, es antinatural, para propósito de las ideas de natural y antinatural, es antinatural que los sacerdotes no estén casados, por eso se andan metiendo con nuestras mujeres, dijo. Y entonces debemos exigir que todos los sacerdotes, ministros de culto estén casados. Entonces, bueno, tenía su lógica, ¿no? Pero pues, afortunadamente la gente se detuvo y dijo, no, pues los constituyentes dijeron, no, eso sería intervenir en la vida interna de las iglesias. Si nosotros les queremos decir a las iglesias cuáles son las reglas que deben tener para que sus sacerdotes ejerzan y cómo deben de ser y a quién deben de casar o no, sería indebido a partir de nuestro principio de separación. Y eso 100 años después, la iglesia no lo ha entendido, las iglesias no lo han entendido, porque no les importa tener nada más un matrimonio, sino quieren además reglamentar el civil. Es absurdo, no tienen nada que hacer aquí, tienen el suyo, que se contenten con el suyo y pongan las reglas que quieran, ya que los católicos, homosexuales, que hay muchos, sacerdotes y no sacerdotes, lo arreglen si quieren arreglarlo, y si no, eso es un asunto interno de la Iglesia Católica y de las otras iglesias. Pero el matrimonio civil es un asunto que es atribución exclusiva del Estado mexicano, y si bien tiene que oír a todo este mundo, pues
tendría que decidirlo a partir de ese punto. Y ya nada más un último punto. Resulta que todas estas manifestaciones ya se desviaron y ahora ya no están hablando del matrimonio igualitario, o no nada más de eso, sino que ahora están hablando del derecho de los padres a educar a sus hijos. Que uno dice, ya eso también ya está discutidísimo y ninguna convención internacional dice, es falso, que los padres tienen derecho a que sus hijos tengan instrucción pública, tengan instrucción religiosa en la escuela pública. Dice que los padres tenemos derecho a educar a nuestros hijos como nosotros queramos, y obviamente se entiende no matemáticas y física y química, porque eso pues no importa, moralmente pues. Para eso está la casa, para eso están las familias y para eso están los templos. Y nadie dice que tenga que ser en la escuela pública, porque la escuela pública en México es laica, gratuita y obligatoria. Y querer utilizar la escuela pública es nuevamente querer agarrar al Estado y decir, haznos el favor de hacer lo que nosotros ya no podemos hacer. Nosotros queremos al Estado para que el Estado le imponga a través de esto a todos los niños una educación que ya decidimos nosotros que por ahí no va, no queremos. Y este supuesto derecho que ahora resurgió es el mismo que durante 50, 60 años hemos tenido desde las grandes manifestaciones, curiosamente en los lugares donde ahora hubo también mucha gente, Puebla o Guadalajara, que son los lugares donde hay más gente más conservadora, está muy bien. Hace 50, 60 años exigieron lo mismo bajo el lema de cristianismo sí, comunismo no, y estaban en contra de los libros de texto, de la escuela, digamos, ¿cómo se dice? La de hombres y mujeres juntos. Mixta. La escuela mixta, la educación sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Así que pongamos mucha atención porque al final, como de todas maneras este asunto está prácticamente resuelto, no resulte que ahora nos vamos a ir por otra cosa que ya también decidimos y que además es un asunto en el que sería absolutamente desastroso que nuevamente la Iglesia quisiera utilizar el brazo armado, digamos, del Estado para sus propios fines que no requiere. Y yo creo que ese es el verdadero problema de muchas iglesias y en particular de la iglesia de la jerarquía católica, que no se ha acostumbrado después de 150 años a estar fuera del Estado. Claro. Quiere seguir, o sea, ya hubo separación iglesia-Estado, a pesar de ella, luego ya después la aceptó y sin embargo quiere seguir adentro del Estado. No puede vivir en la sociedad civil sola. Y hay que enseñarle